Claqueta entrevista a Miquel 1. Perfecto, estoy aquí con Miquel Valverde. He visto unos artículos tuyos sobre el TDAH. Ese artículo pretendía ilustrar cómo es el marketing farmacéutico. Es un marketing muy complejo, un poco diferente a como suele ser la publicidad habitual de los productos. Fundamentalmente tiene dos vertientes. Uno es un mensaje dirigido a toda la población de una manera muy sofisticada. De otra parte está dirigida a introducir ese fármaco como una opción para los prescriptores. Son dos cosas totalmente diferentes. Los prescriptores son los médicos, ¿verdad? Son los médicos. Por un lado van a los médicos y por otro lado Sí. a la población. Lo que pasa es que cuando hablamos de los médicos me refiero también prácticamente a todo el sistema comercial del fármaco, en la que hay que incluir también a las agencias reguladoras, a obtener el permiso de venta, a obtener la financiación en sistemas como el nuestro, tipo seguridad social, que lo va a financiar, lo va a pagar otra persona. Ministerio de Sanidad, por ejemplo. Al Ministerio de Sanidad. Vale. La otra vertiente va dirigida al público en general y esa es la que es verdaderamente sofisticada. Si quieres lo explico en pocas palabras. Este marketing se inicia fundamentalmente a través de la introducción del Prozac a finales de los 80. Consiste en lo siguiente. Se trata de hacer ver que hay una condición molesta que sufren los ciudadanos que está siendo poco detectada y poco tratada. Y junto a ese mensaje se traslada el mensaje de que si se trata precoz y adecuadamente hay historias de éxito, y si no se trata ese estado que normalmente está descuidado, poco tratado, hay historias de fracaso. Con lo cual el tercer componente de ese marketing es necesario detectar esas situaciones clínicas que han sido desatendidas, hacerlas surgir. Por eso yo decía hacer visible lo invisible, y a la vez hay que impedir las barreras al tratamiento. Ese tratamiento debe de llegar a otros. Si nos vamos a qué condiciones suelen ser las que son molestas, pues son condiciones de la vida cotidiana. En el caso del marketing del TDAH y sus fármacos, pues son niños que no progresan adecuadamente en clase, que se distraen, que causan problemas y cuestiones así, algo que realmente experimentan todos los padres con muchos de sus hijos, si no con todos en alguna medida. Algo que experimentan los profesores también con sus alumnos, en algunos casos en alguna medida. O sea, situaciones muy comunes a las que normalmente se les ha mirado, pues este es un niño revoltoso, este es un niño distraído, este es un niño que nos interrumpe en las conversaciones, no respeta las colas, está todo el día moviéndose o se mueve demasiado. Es decir, sensaciones que tienen los padres con sus niños en algún momento con los profesores. Y el asunto es que eso, que lo veíamos así, a partir de ese mensaje se puede ver como una enfermedad que no la hemos atendido, pero que se puede atender y que se atiende. Oye, irá todo de estupendamente, si no se atiende puede ser muy problemática. Y el marketing farmacéutico consiste a nivel de lenguaje eso, pero para hacer que la población, que los ciudadanos, que la percepción social adquiera conciencia de eso, es necesario que los que hablen en los espacios sociales sea un grupo de gente bastante grande. Uno, los profesionales. 2. Normalmente las asociaciones de familiares de afectados. 3. Los profesores. Que hablen todos ellos de precisamente este problema que no nos habíamos dado cuenta que es necesario tratarlo. ¿Y cómo se hace? Por muchos medios. Convocando actos, cursos para profesores, publireportajes en los medios. Es decir, situaciones donde se habla de este problema de esta manera, por muchas voces, sin que parezca que se está intentando vender nada. Ahora, si tú te fijas quiénes son los que convocan, por ejemplo, en Navarra en la década pasada se convocaron muchos cursos en educación. Si tú te fijas quién era el convocante, estaba la empresa farmacéutica detrás. ¿Quién eran los que iban a explicar las cosas?
era gente que contrataba a la empresa farmacéutica. ¿Dónde se repartían, por ejemplo, las guías? Pues seguramente en los colegios, también en las asociaciones de profesionales, a los que también se les animaba a que hicieran actos en sus pueblos para hablar del TDAH, y las guías que entregaban eran hechas por las empresas farmacéuticas. Es decir, se crea un contexto donde mucha gente habla de muchas cosas relacionadas con el tema desde diferentes puntos de vista, aunque es un coro que tiene, como si dijésemos, muchas voces, pero el argumentario es común. Yo le llamo a eso el modelo del guiñol. El que convoca a los personajes, el que crea el escenario, el que hace el acto, no aparece en primer plano, pero está ahí. Esa es la empresa farmacéutica. Y entonces, eso con suficiente insistencia y suficientes medios, sobre todo medios económicos, pues se acaba consiguiendo, se acaba inundando a los profesionales de educación, en este caso, a los profesionales de asistencia primaria, a los de salud mental, de la concepción que está transmitiendo la empresa farmacéutica, sin que se den muy cuenta de que es la empresa farmacéutica la que está detrás. También se podría decir que esta es la estrategia, primero, de vender la sed antes que el refresco. Los que venden el refresco son los médicos. Cuando acudan al pediatra, acudan a salud mental, lo que hay que hacer, que en esos casos está decidido en otro lugar. Y esa es la persuasión a los prescriptores. Aparecerá en las guías de práctica clínica, los académicos asumirán que ese fármaco es una excelente opción, la agencia reguladora lo habrá dado permiso y se financiará el fármaco. En esta segunda parte queda el tema de la evaluación de los resultados. ¿Son tan eficaces como prometen? Historias de éxito. ¿Son tan eficaces como dicen porque los tratados les va mejor que los no tratados? Esa es la cuestión de la evaluación de resultados, pero todo ese proceso de publicidad de un marcador no necesita que los resultados son buenos. Lo que se necesita es convencer a unos para que administren el fármaco y a otros que perciban la necesidad que tienen de resolver esos problemillas o problemazos con sus hijos a través del fármaco. Claro. Y con ese procedimiento se vende el Prozac, se vende la paroxetina, que fue publicitada para la ansiedad social. Es decir, los tímidos en un momento dado fueron reconvertidos a ansiedad social con un fármaco estupendo que curaba la ansiedad social. Se venden los antidepresivos, se vende la esketamina, se venden prácticamente todos los fármacos, psicofármacos que han dado el pelotazo, se han vendido con este sistema. Vale. Vale, en el caso del TDAH, los resultados es que además son muy pobres. Los estudios suelen ser resumidos por las guías de práctica clínica, que se llaman. En España hay 2 guías de práctica clínica sobre el TDAH, una que será del 2012, 11, 13, no recuerdo muy bien, y otra que es del 2017. En la de 2013 se trataba de favorecer el metilfenidato, que es la base también del Rubifen y el Concerta. Las guías de práctica clínica recogen los estudios que hay sobre el tema y les dan una calificación que es mejor si el ensayo se ha hecho entre una población a la que le hemos dado el fármaco y otra que le hemos dado un placebo, y luego midamos los resultados, los midimos en una escala, nunca en funcionamiento de la vida, o muy pocas veces. Y entonces la primera guía de práctica clínica, que es un remedio, se asemeja a la que hizo la NICE en Inglaterra y otras existentes en Europa, pues se cogen todos los resultados y resultaba que en aquellos momentos la mayor parte de los estudios que había de fármaco contra placebo eran menores a 4 semanas y había 4 o 5 que superaban las 4 semanas y había montones de estudios que duraban hasta solo 3 días. A partir de 5 semanas los estudios ya prácticamente no encontraban diferencias, excepto en el estudio MTA. Este es un estudio muy interesante porque la guía de práctica clínica española de aquel momento basa la utilidad del metilfenidato en este estudio. ¿Qué es este estudio? Este estudio lo que hace es dividir un montón de chavales y chavalas diagnosticados, me refiero de TDAH, en 4 ramas. Unas
a los que se les da el metilfenidato solo, otra a las que se da metilfenidato más ayuda cognitivo-conductual, en otra se da apoyo familiar y en otra les dejan que simplemente no controlen el tratamiento que está. Le llama la rama de manejo en la comunidad. Y aquí, Clinical Trials, MTA, estudio de tratamiento multimodal de niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad MTA. En el diseño original de MTA, los pacientes fueron asignados aleatoriamente a una de 4 condiciones de tratamiento. 1. Solo medicación. 2. Solo psicosocial. 3. Combinado medicación y psicosocial. 4. Condición de evaluación y derivación. La comunidad, lo que quisieran, ¿vale? Un niño puede ser elegible para este estudio si tiene entre 7 y 9 años y padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. El diseño original del MTA prevé un seguimiento a corto plazo, 10 meses después del tratamiento, a los 24 meses. Esta continuación amplía el seguimiento a evaluaciones a los 36, 60 y 84 meses después del tratamiento. Lo que nos dice, vale, pues este es. Aquí está. Vale, lo tenemos. ¿Y qué encuentran? Bueno, la realidad es que encuentran que las 4 ramas mejoran un montón. Los de comunidad, algunos tomaban metilfenidato y muchos no. El estudio no les intervenía, pero si ellos tomaban metilfenidato por su cuenta, lo tomaban. Algunos habían ido a tomar pastillas y otros no, pero los 4 les fue mejor. Mejoraron, se dice, hasta el 75% de todos. Pero la rama que tomó metilfenidato con apoyo familiar mejoró un poco más que los demás. Es decir, si unos mejoran el 75%, estos mejoran el 80%. Los de placebo también mejoraron. Sí, sí. Lo mismo, parecido. Los del grupo de la comunidad, donde había gente que no tomaba nada, aquí no hubo rama placebo, había gente que no tomaba nada, que tomaban y muchos que no tomaban. Vale. ¿Pero en qué mejoraron? Pues de estos que mejoraron más, no mejoraron en cuestiones que tenían que ver con el estudio ni con el comportamiento. Es decir, no mejoraron en cosas que se podían apreciar. Es decir, que la mejora fue muy pequeña, para muy poca gente en comparación con todos los demás. ¿Qué nos habla eso? Nos puede decir muchas cosas. Es decir, de que hay una evolución positiva con el crecimiento de los niños podría ser algo que podríamos apreciar. ¿Cuánto tiempo duró este estudio? Eso a los 14 meses. Y eso es lo que defiende dar el metilfenidato. Algo que mejora en muy poquito, en muy poquitas cosas y en poco relevantes. Llega la evaluación a los 3 años y a los 3 años ya no hay ninguna diferencia entre todas las ramas. No hay ninguna diferencia. Venimos aquí, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Vamos a ver si lo que nos está diciendo Miquel Valverde es correcto, es cierto, estos estudios, ¿verdad? Vamos a revisar. Revista de la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente. Volumen 46, número 8, agosto de 2007. Esto era en agosto de 2007, ¿eh? Seguimiento de 3 años del estudio MTA del NIMH. Del estudio MTA sobre la medicación con metilfenidato en niños con diagnóstico de TDAH, niños trastornados por déficit de atención e hiperactividad. Los niños que están trastornados, que les dieron medicación y resultados a los 3 años. Este informe examina los resultados a los 36 meses, 2 años después de finalizado el tratamiento del estudio. A los 3 años, 485 de los 579 sujetos originales, 83,8%, participaron en el seguimiento, ahora con edades de 10 a 13 años, media 11,9 años, ¿vale? Estos son trastornados de 11,9 años a los 2 años de acabar de tomar la medicación, que estuvieron tomándola 1 año. Empezaron con 8,9 años de media a tomar anfetaminas y a ver cómo están a los meses. ¿Y qué nos dice? A los 3 años, los grupos de tratamiento no difirieron significativamente en ninguna medida a los 36 meses. O sea que lo que nos dice Miquel Valverde, pues es correcto. A los 3 años no difirieron significativamente, ¿vale? Los que tomaban medicación más terapia conductual, sobre los que tenían terapia conductual y hacían lo que querían con la medicación, ¿vale? El grupo de la comunidad. No hay diferencias a los 36 meses, ¿vale? ¿Qué se deduce de ahí? Los de la Guía de Práctica Clínica Española deducen que el metilfenidato seguía funcionando, por lo cual
había que seguir dándole. Cualquier otra persona hubiera deducido que para llegar al mismo sitio nos ahorrábamos el metilfenidato. Pero esto habla de los sesgos de las guías de práctica clínica. El defender que se podía seguir dando medicación porque no empeoraba a la gente no tiene ningún sentido. Bueno, pues llegamos a los 3 años y nos encontramos con eso. La gente siguió y a los 8 años un grupo de los investigadores volvió a recoger a los niños y niñas que habían participado en el estudio y vio qué tal les iba. Y entonces encontraron que los que habían estado tomando fármacos les iba peor en estudio, en psicopatología global y en comportamiento comparado con el grupo de comunidad. Es decir, les había ido peor que a los que no se había intervenido sobre ellos. National Library of Medicine, Estados Unidos. El MTA a los 8 años. Seguimiento prospectivo de niños tratados por TDAH de tipo combinado en un estudio multicéntrico. La MTA a los 8 años. En casi todos los análisis, los grupos de tratamiento originalmente asignados al azar no difirieron significativamente en las medidas repetidas o las variables recientemente analizadas. Por ejemplo, calificaciones obtenidas en la escuela, arrestos, hospitalizaciones psiquiátricas u otros resultados clínicamente relevantes. El tipo o la intensidad de un tratamiento de 14 meses para el TDAH en la infancia entre los 7 y los 9,9 años de edad no predice el funcionamiento 6 u 8 años después. Sin embargo, como grupo, a pesar de la mejoría inicial de los síntomas durante el tratamiento que se mantiene en gran medida después del mismo, los niños con TDAH de tipo combinado muestran un deterioro significativo en la adolescencia. Aquí nos hablan de lo que hemos visto a los 3 años. 3 años después de la inscripción, 22 meses después del final del tratamiento asignado aleatoriamente, ya no hubo diferencias significativas entre los grupos de tratamiento en los síntomas o el funcionamiento del TDAH o DD. A los 22 meses ya no había diferencias. Es decir, aunque se mantuvieron las mejoras con respecto al valor inicial para los niños de los 4 grupos, la ventaja relativa asociada con el manejo intensivo de la medicación durante 14 meses en los grupos MED y COM se había disipado. O sea, todos mejoran y las diferencias se había disipado. Todos mejoran porque se hacen mayores. Claro, si medicas ser niño, pues cuando dejas de ser niño, dejas de tener la enfermedad de ser niño. Dar 14 meses anfetaminas a tu hijo no sirve para nada a los 3 años y a los 8 años. El estudio actual informa sobre las siguientes 2 evaluaciones de seguimiento de la muestra de MTA a los 6 y 8 años, después de la asignación aleatoria, cuando la muestra tenía entre 13 y 18 años de edad. Entonces ya vemos que los empezaron a drogar con entre 7 y 9 años y vemos ya ahora con entre 13 y 18 años de edad cómo están. Nuestro primer objetivo fue determinar la presencia de efectos diferenciales a largo plazo de los tratamientos aleatorios sobre el funcionamiento de los adolescentes. Eran posibles efectos durmientes retardados, es decir, hay efectos que surgen a los 6 años. A los 14 meses se supone que el niño va mejor porque el trastorno oposicional desaparece y tal, y hace más caso a los padres y tal, pero a los 6 años ¿cómo están? ¿Vale? Resultados a 8 años por grupo de tratamiento aleatorizado original. Y aquí vemos medicación y atención de los padres, medicación solo, aquí terapia conductual y aquí lo que hacía la comunidad, o sea, lo que quisieran. Y vemos que los números son muy parecidos. Síntomas: inatención al padre, ¿vale? Padres que no prestan atención, o sea, esto es padres que no prestan atención. O sea, en realidad son los niños que no prestan atención a los padres. Esto está mal traducido. Padres con falta de atención de SNAP, ¿vale? Que el niño no le hace caso al padre. A los 8 años, terapia conductual, 0,79. CC, el grupo de la comunidad, 0,77. O sea, tenían menos síntomas de no hacer caso a los padres los que habían hecho lo que quisieran respecto al que había seguido terapia conductual. O sea, peor la terapia conductual y un poco mejor la medicación. Inatención al profesor, 0,76 la combinada, medicación solo, 0,80, terapia conductual, 0,75 y los que no habían tomado nada, 0,62. Están mejor los de 0,62 en atender al profesor. Vale. En inatención al profesor, ¿vale? Profesor de desatención, ¿eh? Los profesores que no atienden, o sea, ¿vale? Padres hiperimpulsivos. Esto es que los padres dicen que sus hijos son hiperimpulsivos. Ahora, porque así se mide el TDAH. Se le pregunta a los profesores a ver si tienen inatención. Padres hiperimpulsivos. O sea, que los padres consideran que sus hijos son hiperimpulsivos. Combinada, 0,69. Medicación solo, 0,64. O sea que si das solo medicación, el niño será mejor que si das medicación más apoyo en casa. Bueno. Terapia conductual, 0,68. No hacer nada, 0,72.
¿vale? Los que no hicieron nada creían que su hijo era más hiperimpulsivo. ¿Qué dice el profesor? Profesor hiperimpulsivo, que el profesor dictamina que el niño es hiperimpulsivo. 0,66 en la combinada, 0,69 solo medicación, 0,70 terapia conductual, 0,63 la comunidad. Entonces vemos que según los padres es un 0,72, según los profesores es un 0,63. O sea, depende quién lo mide. Padres hiperimpulsivos, estos son los peores, los que no tomaron nada. En cambio, según el profesor, estos fueron los mejores. Ya vemos cómo se miden las enfermedades mentales, ¿verdad? Con cuestionarios a los padres y a los profesores. No parece que se le pregunte al niño nada. Bueno, y vamos viendo. Antisocial behavior, conducta agresiva de los padres. Vale, o sea, conducta agresiva que dicen los padres que han tenido los hijos. Y vemos que los de terapia conductual son los que mejor están. Después están los de medicación solo y los que tenían apoyo en casa los que peor. Bueno, aquí pues eso, gente que ha sido arrestada, arrestado tanto por ciento una vez. Y los de combinada 18,9. Los que tomaban medicación 22,4. Los terapia conductual 17,4 y los otros 22,9. Los que más, los que hicieron lo que quisieron. Pero 0,05 más que los que tomaron medicación, o sea, prácticamente lo mismo. Depresión, los de la combinada 7,66, los que tomaban medicación solo 7,84, los que iban a terapia conductual 7,24 y los que hicieron lo que quisieron 7,73. O sea, que te deprimes menos que si tomas medicación. Promedio de calificaciones, las mejores notas, los que hicieron lo que quisieron. Servicios escolares, esto es que participaron. Pues también los que hicieron lo que quisieron tienen más servicios escolares que los que tomaban medicación y terapias y tal. Ojo, grado de retención. Retención de grado. Los que más, los que hicieron los que quisieron. 29,6. Interesante. Hospitalizaciones psiquiátricas. Los que menos, los que hicieron los que quisieron. Los que más, los de terapia conductual. Medicación solo, igual que los de la combinada. Accidente, citación, multa. Los que más, los de la medicación solo. Ostras. Y mira, diagnóstico. A los 8 años, ¿quiénes seguían teniendo TDAH? Los que más, los de la terapia conductual, pero muy cerca los que tomaron solo medicación. Un poco menos los que tuvieron la combinada y los que menos, los que hicieron los que quisieron, se habían curado del TDAH. Más que los que tomaron. Uy. Com era combinada, MED-MGT, Medicación Management, BIP, Behavior Therapy, Community Care. Com, combinado, MED-MGT, Gestión de Medicamentos, BIH, Terapia Conductual, CC, Atención Comunitaria, la atención comunitaria. Ya hemos visto, ¿no? ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo están? Y lo que dice Miquel Valverde. Vale, ¿quién lo ha pagado esto? El trabajo informado fue apoyado por subvenciones y contratos de acuerdos de cooperación del Instituto Nacional de Salud Mental a las siguientes entidades: Universidad de California, Berkeley, Duke University, bueno, una serie de New York también, y divulgación. Durante el transcurso del MTA desde 1992, el Dr. Jensen ha recibido fondos de investigación de McNeil, ha recibido subvenciones sin restricciones de Pfizer, ha asesorado a Best Practice Inc., Shire, Janssen, Novartis, Otsuka y UCB, y ha participado en la mesa de oradores de Janssen, Ortho, Alza, McNeil, UCB, CMD, Outfitters, Neuroscience Education Institute. El Dr. Arnold ha recibido financiación para investigación de Celgene, Shire, Noven, Eli Lilly, Targacept, Sigma Tau, Novartis, Neurofarm, ha sido consultor de Shin, Noven, Sigma Tau, Roche, Organon y Neurofarm. Bueno, y así, aquí vemos todos los que han participado: Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Janssen Ortho, Purdue Pharma. Esto pues hay gente y otros. Los demás autores no declaran conflictos de intereses. Esta parte ya la guía de práctica clínica no la recoge. Y así suelen ser un poquito los resultados de prácticamente de todos o casi todos de los estudios que se hacen en nuestro campo en psicofarmacología. La psicofarmacología es un campo a mí que me interesó y me interesa mucho, fundamentalmente porque es un campo de evaluación de resultados sobre las prácticas que se hacen en salud mental. Alguien dirá
que un psicólogo no tiene derecho a pensar en eso, pero yo no estoy pensando en los mecanismos de interacción farmacológica, sino en los resultados. Y en eso tenemos derecho a pensar cualquier persona que nos interese la evaluación de resultados. Claro que sí, incluyendo los pacientes, la población general y los políticos. Tenemos derecho a indagar sobre ese tema. Eso es uno de los brazos de la persuasión farmacéutica a la población, ¿eh? Es decir, hay muchas personas que tienen esta condición, esta enfermedad, que lo desconocen. Si accedieran al tratamiento, mejorarían un montón su vida, y si no, pues ahí se quedarán y no sabrán. El caso del TDAH es pues que ha encontrado un nicho de mercado estupendo. Los niños que no se portan como se tienen que portar, para la gente que necesita que se porten como se tienen que portar, es decir, para profesores, padres. En un mundo donde todo el mundo va rápido, tienes que aprender como sea, pues la solución de la pastilla y sin esfuerzo lo tenemos ya todo mejorado, pues es que es súper atractivo. El problema es que no funciona. No funciona y tiene efectos secundarios a veces peores. Pues sí, empeora. sí. Ya. Pero no puedes pretender que el profesor sepa los estudios a los 8 años de ese fármaco. Mira. Que las asociaciones de familiares sepan esos estudios, porque además, si se los cuentas, es que, primero, ni crees en el TDAH. O sea, y cuando dices crees en el TDAH, no te están hablando de que estás cuestionando que el TDAH es un diagnóstico deficitario. No, es que no crees, o sea, dicen no crees en el TDAH, es que no crees que nuestros niños estén teniendo problemas. Tú estás contra de la ciencia, pues ya te ponen en ese asunto. Eres tierraplanista o lo que sea. Exactamente. Tú lo has dicho, terraplanista. Bueno, cuando salió el estudio que hemos hablado antes, MTA. hubo un grupo de profesionales, casi todos ligados con la industria farmacéutica, que hicieron un manifiesto de 2 páginas en la cual cargaban contra los que no creían en el TDAH y les llamaban terraplanistas. Claro, cuando vieron los resultados a los 3 años ya no dijeron nada, ¿eh? Luego es curioso también que incluso no piensan en el problema y luego buscan la solución, sino que, por ejemplo, con el caso actual es el Ozempic, que es un efecto secundario de una cosa para la diabetes que adelgaza, y entonces de repente estamos viendo que la obesidad es una enfermedad, que hay que tratarla, Sí. que cura todo. Sí. Claro, estamos hablando de 14.000 millones de dólares el año pasado, este año se espera que sea el medicamento número 1 en el mundo. Y ya estamos viendo que están buscando porque claro, en el momento que dejas de tomarlo hay un efecto rebote, el efecto yo-yo. Entonces ayer ya venía en El País la noticia de que el efecto yo-yo no es culpa de, esto es muy interesante, no es culpa de la persona que come, de la persona que es obesa ni nada, es algo genético. Entonces recuperas, no es que en fin, es Vamos a acabar con este tema del Ozempic y cómo funciona el mecanismo, ¿no? Vemos trazas, vemos actuaciones de Joseph Biederman con el TDAH que nos destapan una forma de actuar sobre los pacientes, las personas a las que se les hace creer que están enfermos ellos o sus hijos, y que hace Joseph Biederman, niega que sea culpa de las madres que el niño tenga TDAH. O sea, es una enfermedad que, para empezar, se puede decir prácticamente que no existe, pero que son niños pues que no están atentos, o que se distraen, o que son muy movidos y tal, le ponen un nombre, TDAH, y les hacen creer a las madres que ellas no tienen nada que ver, les quitan toda la culpa. Estos son boludeces, como pone el artículo Joseph Biederman. Según César Soutullo, el TDAH no es culpa de los padres, no es culpa de malas madres, decía él con su acento de Buenos Aires. Las enfermedades psiquiátricas no son culpa de los padres, esos son boludeces. Entonces hay que quitarle la culpa a los padres. ¿Por qué quitamos la culpa a los padres? Porque tú no eres culpable de que tu hijo tenga esa enfermedad, pero
tú sí eres culpable si no le das la medicación. Sobre eso sí que puedes actuar. No puedes actuar sobre una cosa genética, porque tú no puedes cambiar la genética de tu hijo, pero sí puedes darle una medicación que si no se la toma la cosa va a ir mucho peor, ¿vale? Se va a poner la cosa muy fea. Entonces, ahí sí que serías culpable en ese caso, si no le das las pastillas, ¿vale? Entonces, te quito de la culpa, pero a la vez te pongo una amenaza sobre tu conciencia. Si no lo haces, esto se va a poner muy feo, ¿vale? Entonces, esto lo hace Joseph Biederman con el TDAH. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos ese mismo modus operandi con los gordos y las gordas. A los gordos y las gordas se les hace creer que son personas enfermas, ¿vale? Cuando no lo son, porque realmente están hablando de 1 de cada 3 ingleses, por ejemplo, hemos visto en la noticia del telediario, 1 de cada 3 ingleses son obesos. Pero ser obeso no es una enfermedad. Cuando es preocupante es cuando es obesidad mórbida. Eso es otra cosa, ¿vale? Eso son la imagen de una persona que no se puede mover, etcétera, etcétera, que eso es índice de masa corporal a partir de 35, que ya el índice de masa corporal tiene sus problemas y no es del todo... Pero bueno, dando por válido los sistemas que ellos usan, es el 35, ¿vale? Un obeso es entre 30 y 35, no tienes obesidad mórbida, ¿vale? Y entre 25 y 30 se considera también que tienes sobrepeso, ¿vale? Entonces, ellos, 1 de cada 3 ingleses no es obeso mórbido, puede tener índice de masa entre 25 y 30, tener sobrepeso, o entre 30 y 35 ser obeso. Pero igualmente eso no está tan correlacionado con... Eso no es la enfermedad. La enfermedad es a partir de 35. Ellos están creando 1 de cada 3 ingleses. Están creando la alarma. Vamos a ver qué van a hacer en el Reino Unido. En Inglaterra, 1 de cada 3 personas son obesas. Son datos de la última encuesta del Sistema Británico de Salud, al que las enfermedades derivadas de la obesidad cuestan unos 13.000 millones de euros al año, más que el tabaquismo. Y además son un freno para la economía, según el ministro de Sanidad, porque las personas obesas se toman al año 4 días de baja más que la media. El gobierno quiere probar si la solución está en las inyecciones para perder peso. Será muy importante para la economía porque las personas podrán volver a trabajar y también para el sistema de salud, que necesita más dinero, argumenta el primer ministro Starmer. ¿Y cómo lo hará? Mediante un ensayo clínico en coordinación con la farmacéutica Lilly, se administrará un medicamento indicado para el control de peso a unas 3.000 personas voluntarias y desempleadas. Y durante 5 años se comprobará cómo ha afectado a su salud y a su vida laboral. Porque, como dice Starmer, hay que pensar diferente. Así que estas inyecciones para perder peso son para el gobierno británico algo así como un remedio 3 en 1, para tener una población más sana, para aliviar la presión sobre el sistema sanitario y para impulsar la economía. Aunque probablemente serán más importantes los presupuestos que deben presentar a finales de este mes de octubre. ¿Cómo que es mejor para la economía? Esto no es mejor para la economía porque va a costar un dineral. Estos son 900 euros al mes, o sea, 10.000 euros al año por persona. O sea, esto es mentira. Si a 1 de cada 3 ingleses le vas a dar un medicamento que cuesta 900 euros al mes, la presión sobre la seguridad social, tú vas a destrozar las cuentas de la seguridad social. Eso para empezar. La gente no va a estar más sana y la economía no va a ir mejor porque haya una población que va 4 días más de baja de media al año. ¿Qué son 4 días de baja de media al año? Comparado, el coste que serán 100 euros por cada día de baja, 400 euros al año. ¿Cuesta más un obeso al Estado o genera menos dinero un obeso al Estado que una persona que no es obesa? 400 euros. Si el tratamiento cuesta 10.000 euros al año, de 10.000 euros a 400 euros hay una diferencia de 9.600 euros. Esto es el nuevo primer ministro de Reino Unido, el Starmer, y... Y la enfermedad ahora pasa a ser la verdadera pandemia del siglo XXI. Y la obesidad subió del 7 al 15%. Esto es
¿Qué es la obesidad? La obesidad la miden con un índice de masa corporal y a partir de 25 te consideran obeso. Sobrepeso es de 25 a 30, de 30 a 35 obeso, y entonces hasta 35 realmente no hay una demostración de que sea peligroso para la salud. Es a partir de 35, pero ellos ya lo cuentan desde 25. Es una forma de crear más y más pacientes. Y vemos aquí obesidad, Radio Televisión Española, temas, obesidad. Y aquí a la izquierda, los padres del Ozempic esperan revolucionar también el Parkinson y el Alzheimer. Han revolucionado los tratamientos contra la diabetes y la obesidad y ahora esperan que las mejoras lleguen a más campos. Parkinson, Alzheimer, enfermedad metabólica del hígado, hay ensayos clínicos con muchos posibles usos más allá y va a ser una época muy emocionante en los próximos años. Es un nuevo paradigma, normalmente usamos un medicamento para una enfermedad y ahora tenemos uno para múltiples enfermedades. Vemos que están dando el premio Princesa de Asturias y estamos en octubre 2024, noviembre 2024, octubre. En unos meses, pues estamos viendo que lo inundan todo de noticias sobre la obesidad infantil, etcétera, etcétera. Esto es una televisión pública. Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, integrado por Jesús del Álamo Jiménez, Alberto Aparici Benajes, Juan Luis Arzuaga Ferreras, presidido por Pedro Miguel Echenique Landiríbar y actuando de secretaria Cristina Garmendia Mendizábal, acuerda conceder por unanimidad el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica a los investigadores Daniel Drucker, Jeffrey Friedman, Joel Havener, Jens-Jules Holst y Svetlana Moisov. Las investigaciones de los científicos galardonados han establecido las bases endocrinas de la diabetes y la obesidad, patologías preeminentes que son un problema global de salud pública sin tratamiento efectivo hasta la fecha. Jeffrey Friedman ha sido pionero en establecer la base genética de la hormona que regula el apetito. Ya que han permitido por primera vez el desarrollo de fármacos eficaces para combatir la diabetes y la obesidad. Hay una enfermedad, es una enfermedad, tú a partir de 25 te están tratando como que si tuvieras 35 de índice de masa corporal o más, o sea, te están tratando como un obeso mórbido, en realidad eres una persona que tiene sobrepeso o obesidad, pero igualmente eso no es ninguna enfermedad. Pero te están diciendo que estás enfermo, pero a la vez te quitan la culpa. Te hacen creer que estás enfermo, ¿no? O que tu hijo está enfermo y luego te quitan la culpa, entonces te alivias, ¿no? Ah, no, es que es genético. Tú que comes, igual comes ultraprocesados, no, es genético. Estás gordo, estás enfermo, pero es genético, no es culpa tuya, ¿vale? Pero sí es culpa tuya si no te pinchas el Ozempic, claro, eso sí, ahí entonces sí que eres culpable, ¿vale? Entonces sí, es que eres enfermo porque quieres, porque la solución está ahí, funciona perfectamente. Cuando sale que la medicación tiene efecto yo-yo, ¿qué dicen? Vamos a verlo. ¿Qué decían antes de que estuviera el Ozempic haciendo esto, no? Pues venimos aquí. ¿Cómo era el efecto rebote antes? El efecto rebote antes, esta noticia es de 24 de mayo de 2022, ¿vale? En 2022, cuando el Ozempic no estaba campando a sus anchas por todo el mundo. Esto es La Sexta, ¿vale? La Sexta,
¿Cómo evitar el efecto rebote después de una dieta para adelgazar? Después de hacer algunas dietas volvemos a engordar y a recuperar de golpe los kilos perdidos. Es el llamado efecto rebote, también conocido como efecto yo-yo. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Qué dice el artículo? Ya te digo, de 24 de mayo de 2022. Tan rápido como perdemos kilos, lo volvemos a ganar después. Es el temido efecto rebote o efecto yo-yo que provocan algunas dietas de adelgazamiento. Aquellas llamadas dietas milagro o aquellas que prometen adelgazar muchos kilos en muy poco tiempo. El efecto rebote de las dietas es el resultado que se produce de un círculo vicioso cuando hay pérdida y ganancia de peso constante al seguir dietas hipocalóricas no recomendables. Explica la sexta.com Cristina Navales Muñoz, dietista nutricionista del Centro de Alimentación 3S. Si se busca una pérdida de peso, se realizará una alimentación algo más baja en calorías que el metabolismo de la persona, pero conteniendo todos los nutrientes y grupos alimentarios. Es fundamental no pasar hambre en ningún momento, porque las dietas no consisten en pasar hambre, ya que esto puede propiciar la aparición de ansiedad y el abandono de la adquisición del nuevo hábito, explica la experta. Recordemos que en definitiva las dietas se basan fundamentalmente en cambiar de hábitos, en aprender a comer sin pasar hambre, en llevar una dieta sana, variada y equilibrada, sin necesidad de prohibirnos ningún alimento, simplemente disminuir la frecuencia de aquellos productos que no son saludables, como por ejemplo los ultraprocesados y que deben de ser de consumo ocasional. Los ultraprocesados, ¿vale? Entonces esto se decía en 2022 y ahora vamos aquí. La misma cadena, el mismo tal, la sexta. La obesidad tiene memoria. Científicos españoles y suizos confirman la existencia del efecto yo-yo. ¿Cómo afecta a estas personas? Pese a que se someten a operaciones o a dietas estrictas, posteriormente son más propensos a volver a engordar. Se debe a la memoria de las células. O sea, ahora se debe a la memoria de las células, ¿vale? Esto es en Madrid, 19 de noviembre de 2024, ¿vale? Exactamente hace 3 días. En Madrid, 19 de noviembre de 2024, ¿vale? Esto le acaban de dar al Ozempic el premio Princesa de Asturias hace menos de un mes y, bueno, ya vemos que ahora el efecto rebote que tiene el Ozempic ahora se debe a la memoria de las células. La memoria de las células. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Lo tenemos aquí. Anuncian Oreo, hábitosdevidasaludables.com. Realiza actividad física a diario. Esto te dicen los de Oreo. Y ahora más mega diversión con los juegos de realidad aumentada que encontrarás en cada pack. El efecto yo-yo en la obesidad es real. Lo acaban de comprobar unos científicos españoles y suizos. La base es muy sencilla. Hay personas que, aunque logren adelgazar, luego son más propensos a volver a engordar. Según ese estudio, las células tienen memoria que conserva tras la pérdida de peso. Esa memoria, según los investigadores, puede durar años e incluso décadas. Este gesto puede ser frustrante si vemos que, aunque lo estemos intentando, los números no bajan. Alguna vez me ha sucedido. Después de hacer una dieta estricta, son muchos los que notan el efecto rebote. Vuelven a ganar rápidamente el peso perdido. Como si has perdido 5 kilos en un montón de tiempo, lo recuperas en 2 días, eso sí que es cierto. Como me veo que he bajado una cierta cantidad de peso, ya pues me olvido de lo demás y vuelvo a la rutina. No se preocupe porque no es falta de voluntad o de esfuerzo. Se llama memoria de la obesidad y aparece incluso después de una cirugía. No lo sabía, pero no obstante, yo asumo la culpa. Pues no lo haga, no sienta esa culpa. Esto se produce principalmente por una alteración de los genes. En la obesidad hay alteraciones en el epigenoma que producen que haya genes que están encendidos o apagados cuando no deberían estarlo. Los investigadores desconocen cuánto dura esta especie de memoria en la grasa corporal. De momento se sabe que el efecto rebote puede durar hasta 2 años después de enfrentarse a una operación para perder peso. ¿El maravilloso mago de Oz la convoca a su palacio privado? Sí. Vale, lo hemos visto, ¿no? El efecto rebote, o sea, es para ir y repasar lo que han dicho, ¿no? No se sienta culpable, esto, la memoria de las células, unos genes que se apagan y se encienden, de la Universidad de Zúrich, de Zúrich, unos investigadores de Zúrich, ¿sabes? Como esos anglosajones que llegaron a la Luna y tal, pues unos extranjeros que llegaron a la Luna ahora han descubierto esto. Más o menos te van diciendo así, siempre son de otros lados, ¿no? De Zúrich, de tal, de Wisconsin, En fin, esto es el procedimiento habitual, ¿vale?
Y vamos a ver que aquí no lo dicen, pero el país, efecto rebote, vamos a ver el país, y aquí el país, la obesidad tiene memoria y la conserva en las células. Una investigación en ratones describe un mecanismo molecular en el tejido graso que predispone a recuperar peso. Este hallazgo podría ayudar a explicar el efecto yo-yo, ¿vale? El efecto yo-yo. Esto del efecto yo-yo es en fin. Y aquí las mentiras, 18 de noviembre de 2024, Jessica Mouzo, las mentiras son tremendas. La obesidad, ya están hablando de la obesidad como una enfermedad. La obesidad deja una huella profunda en el organismo, tan profunda que a pesar de tratamientos o cirugías para perder peso, la amenaza de una recuperación de grasa siempre está ahí. Y aunque el estigma, de nuevo el estigma, y aunque el estigma que rodea la enfermedad pueda llevar a pensar lo contrario, la ciencia está empezando a alumbrar que esto no es cosa de voluntad o falta de esfuerzo. De nuevo, esto no es culpa tuya, somos tus amigos. Los autores sugieren que este hallazgo podría ayudar a explicar el efecto yo-yo o rebote por el que personas con obesidad vuelven a engordar después de una intervención de cirugía bariátrica, por ejemplo. La comunidad científica llevaba tiempo planteando que existía una especie de memoria metabólica que facilita la reganancia de peso, pero no se conocían con precisión los mecanismos que había detrás de esa larga sombra que dejaba la enfermedad. Hasta ahora. El estudio también destaca que la dificultad para mantener la pérdida de peso después de una intervención no es simplemente una cuestión de falta de esfuerzo o fuerza de voluntad, sino que podría estar impulsada por un fenómeno biológico subyacente. Podría, ¿sabes? Esto es... Ahora dicen lo contrario también, ¿eh? Castellano aclara, además, que este mecanismo molecular descrito no explicaría el 100% del efecto rebote. Mecanísticamente no podemos comprobar que este efecto rebote se deba a los cambios de los adipocitos. Ya está, no podemos comprobar. Es que no lo pueden comprobar. Y ahora la solución, corregir la memoria epigenética, ¿vale? La epigenética es... Pero hemos encontrado alteraciones epigenéticas en varias zonas y vemos que hay una sobreexpresión de genes relacionados con la inflamación y con el metabolismo del propio adipocito. Ahora te dicen que son alteraciones epigenéticas y corregir la memoria epigenética. El investigador de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich asegura, eso sí, que el estudio abre la puerta al desarrollo de nuevas estrategias farmacológicas, dietéticas o de otro tipo para corregir esta memoria epigenética, ¿vale? Eso sí que asegura. Que el estudio abre la puerta al desarrollo de nuevas estrategias farmacológicas, eso te lo asegura. Y hay esperanza y ya hablamos de lo que viene. Actualmente no existen estrategias farmacológicas para borrar esta memoria. Si bien algunos medicamentos utilizados en la terapia contra el cáncer se dirigen a las enzimas responsables de los cambios epigenéticos. O sea, te van a dar medicamentos contra el cáncer para cambiarte la memoria epigenética de las células responsables del efecto yo-yo. Tú sigue comiendo bollicaos, Tú sigue comiendo bollicaos, ultraprocesados, etcétera, que eso no tiene nada que ver. Y no es culpa tuya, somos tus amigos. Eso sí, estás enfermo. Estás enfermo. Y si no te curas es porque no te pinchas lo que te estamos diciendo que te tienes que pinchar. Y además, te tomas más días de baja, 4 días más de baja al año, y supones un freno para la economía nacional, ¿vale? Y somos tus amigos. Gordo, Gordo, enfermo, obeso. Obesidad mórbida es lo que es el problema, no gordo ni sobrepeso, ¿vale? Pero esto lo dicen ellos, y ya es lo que va a venir, Existen estrategias moleculares emergentes para inducir cambios en regiones epigenéticas específicas, pero requieren más investigación y aún no están aprobadas para su uso en humanos, pero llegará. Una vez que se comprenda mejor este fenómeno, las posibles estrategias podrían incluir intervenciones farmacológicas, cambios en la dieta o la incorporación de alimentos funcionales. Y esto ya da más miedo, Andrea Cuidín, jefa de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, a saber estos de dónde ha surgido esta Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Habrá que ver, pues igual, si me pongo a mirar los ingresos que han tenido, los gastos o la financiación que ha dado Ozempic, Novo Nordisk en 2023, pues igual está esta sociedad, habría que mirarlo. Vale, entonces sí, me he venido aquí a la página web de Novo Nordisk
y tienen aquí varias fundaciones, etcétera, etcétera, con todo, y Sociedad Española Estudio de la Obesidad. Aquí la tenemos, Madrid, 3.000 euros. 3.000 euros de Novo Nordisk, ¿vale? Que estos son los del Ozempic. 3.000 euros de Novo Nordisk del Ozempic. Sociedad Española Estudio Obesidad. Que igual es solo una persona, ¿eh? Igual son 3.000 euros que le han dado por todo para repartir solo con una, ¿eh? Igual solo reparte con una esa tía. Igual es solo una persona esa sociedad. Mira, esto para que veáis, ¿eh? Estamos aquí. Plantilla recogida de información Novo Nordisk Pharma. Aquí está, ¿eh? 2023. Eso fue en 2023, ¿vale? Vale. Este es 118 páginas de doctores y tal. Y en la página 216, SEEDO, Sociedad Española Estudio Obesidad Madrid, 3.000 euros. Vamos a ver la página web de la, ya por cerrar, SEEDO, Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. SEEDO Home, ¿vale? El propósito de esta alianza es el de promover la visibilidad y la defensa de los derechos de las personas que enfrentan la obesidad en España. Ellos son tus amigos. Defensa de derechos de las personas que enfrentan obesidad en España. Congreso Nacional, Santiago de Compostela, el 27 y 29 de noviembre, o sea, en la semana que viene. Encuentra un experto cerca de ti. ¿Eres un profesional que trata la obesidad? ¿Ya te están vendiendo el remedio en la página web, eh? ¿Te están defendiendo tus derechos? No. Te están poniendo un buscador de expertos. Estos cobran, ¿eh? Prepárate para tu visita. Esta herramienta de búsqueda tiene el objetivo de ayudar a la gente que vive con sobrepeso u obesidad a encontrar un profesional experto en el control del peso fácil y rápidamente. Este buscador gratuito está completamente disponible para ti y para profesionales de la salud. ¿Qué es el buscador de expertos? Demasiadas personas intentan controlar su peso por sí mismas, pero no tiene que ser así. Empezar una conversación con un médico o un profesional de la salud puede abrir las puertas a tratamientos y terapias que quizá no conoces y que de otra manera no habrías considerado. Y en colaboración con Novo Nordisk. Aquí lo vemos, aquí abajito, ¿vale? En colaboración con Novo Nordisk. ¿Vale? Estos están SEEDO.es, Sociedad Española de la Obesidad, cálculo del IMC. El IMC se utiliza para clasificar el estado ponderal de la persona y se calcula a partir de la fórmula peso talla M2. Vale, voy a poner mi peso. 77, 1,73. Calcular. Su IMC es 0. Peso insuficiente. Mi peso es insuficiente para hacer negocio. ¡Ah! ¡Que estoy flaco! IMC 18,5. Peso insuficiente. Usted se encuentra en el grupo peso insuficiente. La gente normal entre 18,5 y 24,9. De 25 a 26,9 sobrepeso grado 1. 27, 29,9 sobrepeso grado 2. Preobesidad. 30, 34,9 obesidad tipo 1. 35, 39,9 obesidad tipo 2. 40, 49 obesidad del tipo 3 mórbida. Es más, me he equivocado antes y he dicho que el preocupante era a partir de 35. Pues no, es a partir de 40. ¿Vale? A partir de 40, pero ellos desde 25 ya tienes sobrepeso, ¿vale? O sea, hay 15. Todos estos son los... A partir de aquí ya te están vendiendo remedio. Pero, escucha, ¿eh? Solo hay un margen que es el bueno, que es de 18,5 a 24,9. O sea, solo hay un margen de 6,5. Todo lo que te pases de ahí eres gordo o flaco. Contacta, Sociedad Española de la Obesidad. Y ya has visto, Novo Nordisk está detrás, le está dando dinero y ponen su banner en la... Han puesto su banner en el... Bueno, como hemos visto, grupos de trabajo, no sé dónde lo hemos visto. Hemos visto su banner antes de Novo Nordisk, los vendedores del Ozempic. Y esta tía... Andrea Ciudín, jefa de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Miembro de la Junta Directiva, Andrea Ciudín. Esta da el Ozempic en su asociación. En su asociación
Redes sociales, obesidad en adultos, claro, todos somos obesos. Novo Nordisk, aquí lo tienes, ¿eh? Novo Nordisk. Sponsor oro Lilly, que también está Pronocal, FICE. Entidades colaboradoras, Federación Española de Diabetes, World Obesity Member. Aquí está el negocio. Aquí está el negocio. Medicamento número 1. Novo Nordisk. Aquí está en su web. Sociedad Española de Obesidad. Yo creo que está muy claro. Aquí tienes a toda esta gente. Vamos a ver. Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad, Sociedad Española de Diabetes, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo, Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición, Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad, sociedades y sociedades y sociedades. Esto es para hacer dinero. Dinero con los gordos y gordas. Están enfermos y nosotros les ayudamos, somos sus amigos. Ya esta la tienes ahí, ¿eh? Jefa de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Califica esta investigación en la que no ha participado como interesante en el resultado, pero preocupante a la vez. ¿Y por qué es preocupante, diréis? Esta investigación abre una perspectiva de estudios sin fin. Donde hay ADN, hay epigenética, porque en la cadena de ADN siempre habrá factores que regulen su transcripción. Pero es difícil explorar la epigenética porque es muy volátil y no sé cómo podríamos influir en la epigenética de forma crónica, plantea. Influir en tu epigenética de forma crónica. Ya estamos hablando de otro medicamento crónico. Medicamento crónico para adelgazar y luego medicamento crónico para que tus células no tengan efecto rebote, efecto yo-yo. No sé, es que ya no sé ni lo que te venden. La investigación pone de manifiesto uno de los mecanismos clave para entender que la obesidad es una enfermedad crónica, con tendencia a la recidiva y que necesita un tratamiento permanente. Ya te lo están diciendo, ¿vale? Enfermedad, la obesidad. Es la obesidad mórbida, la obesidad no. La obesidad, pero en teoría, pero ahora ya lo han cambiado. Ahora ya hemos bajado los niveles. Esto es como el colesterol. Era 300 a 200, ¿vale? Y así aumentas el público objetivo, el cliente, el paciente objetivo, la población diana, ¿vale? Y aquí, si la obesidad, estar obeso es una enfermedad, ya no es la obesidad mórbida. La hemos puesto ya en obesidad. Y luego será el sobrepeso. Todo enfermedad, cuanta más enfermedad, más gente tomando tu medicación. Tratamiento permanente, ¿vale? Lo vemos aquí. Tratamiento permanente, aquí antes, de forma crónica, permanente. Y aquí acaba. Lo que no queda claro es si esa predisposición ya la tenemos antes de ser obesos o a lo largo del desarrollo de la enfermedad. Generas esa susceptibilidad y esa memoria. Y después de todo citan aquí a José Ordovás, director de nutrición genómica en la Universidad Tufts de Boston, que destaca, si bien los hallazgos son sólidos y están respaldados por datos tanto humanos como animales, el estudio tiene limitaciones, incluida la falta de análisis epigenético directo en muestras humanas. ¿No están respaldados por humanos? En fin, ahora dice que incluida la falta de análisis, ¿no? Dice, están respaldados por datos tanto humanos como animales. Aquí dice falta de análisis epigenético directo en muestras humanas. Entonces, ¿qué han analizado si es un estudio epigenético? No hay muestras epigenéticas directas no hay análisis epigenético directo en muestras humanas. Entonces, ¿son sólidos y están respaldados? Pues parece que no. No establece causalidad entre los cambios epigenéticos y la recuperación de peso, por lo que se requieren más investigaciones para confirmar los mecanismos. No establece causalidad entre los cambios epigenéticos y la recuperación de peso, por lo que se requieren más investigaciones para confirmar los mecanismos. O sea, ¿qué es esto? Dice que están bien, si bien los hallazgos son sólidos y están respaldados por datos tanto humanos como animales, en la frase siguiente el estudio tiene limitaciones, incluida la falta de análisis epigenético directo en muestras humanas. Entonces, ¿en qué quedamos? No hay muestras humanas, no hay análisis
epigenético en muestras humanas y estás diciendo que los datos están respaldados por datos tanto humanos como animales. Y al final acabas diciendo no establece causalidad entre los cambios epigenéticos y la recuperación de peso, por lo que se requieren más investigaciones para confirmar los mecanismos. Más investigaciones, más dinero para él, supongo, ¿no? Que le den más dinero para investigar estas mierdas. Investigar esto. Es que no entiendo. Y acaba, remata... Opina, aunque admite que las implicaciones de estos hallazgos en el mundo real son significativas. ¿Ahora son significativas? Mira, ¿y para qué es todo este baile? Para esto. Esto lo resume perfectamente. El estudio destaca la base biológica de la recuperación de peso, reduce el estigma y enfatiza la necesidad de intervenciones de apoyo a largo plazo. Abre vías para terapias dirigidas como medicamentos o edición epigenética para reiniciar la memoria del tejido adiposo y mejorar el mantenimiento de la pérdida de peso, ¿vale? Hablan de reducir el estigma, de nuevo, como reducir el estigma con la esquetamina y el suicidio y la depresión. Hablan de esto es una base biológica como el TDAH y... quitar el estigma, ¿no? Esto no es culpa de las madres, esto no es culpa de los gordos, esto no es culpa de nadie, es biológico, hay un estigma y el estigma se reduce porque ahora sabemos que es biológico y no depende de ti, de que comas ultraprocesados y abre... Y el estigma te lo van creando ellos de que tú eres una persona que vas menos a trabajar, te cuestas dinero a la sociedad, a la economía, etcétera, etcétera, y abre vías para terapias dirigidas como medicamentos o edición epigenética, ¿vale? Te van a editar los genes, te van a decir que editando los genes ya puedes comer todos los boicaos que quieras, que está todo bien, ¿vale? Esto es. Y ahora la recomendación ya, ¿quién va a pagar esto? Pues esto ya que te vayan metiendo a la idea en la cabeza que lo vamos a pagar todos. Las estrategias personalizadas de control de peso podrían basarse en el perfil genético y epigenético de un individuo, mientras que las políticas de salud pública podrían priorizar la prevención y la intervención temprana para evitar el establecimiento de una memoria obesogenética. Ellos son tus amigos, te quitan el estigma, te llaman obeso, enfermo, te dan una solución que te cuesta 900 euros al mes, en el momento que dejas de tomarla vuelves a recuperar todo el peso en forma de grasa y ellos son tus amigos y ellos luchan contra el estigma, ¿vale? Y ellos son tus amigos y te dicen que tu hijo tiene TDAH y le dan anfetamina, ¿vale? Y le dan anfetamina. Es el mismo mecanismo. Primero te digo que hay una enfermedad, que tienes un problema. Luego te digo que hay una solución, que es un medicamento, y que si no lo tomas se va a empeorar la cosa y se va a poner muy fea, ¿vale? Y te digo que es genético. Esa enfermedad es genética. Te descargo de la culpa. Pero ahora que hay solución, tienes que tomar la solución, porque no eres culpable de lo que te pasa, eres culpable de tu recuperación. Si no tomas parte en tu recuperación, eres culpable, ¿vale? Y esa recuperación, que no recupera nada, solo les da negocio a ellos, pues es esta. Es el Ozempic, la anfetamina para tus hijos, es esto el mecanismo. Si hay efecto rebote, no es porque la medicación no haya funcionado, porque este sistema es una cosa biológica, epigenética, etcétera, etcétera, y ya estamos trabajando en solucionar la epigenética. Entonces, si es epigenético, en fin, entonces el Ozempic no es la solución, porque no es epigenético el Ozempic. En fin, estos son tus amigos. Estos son los que se hacen pasar por tus amigos, ¿vale? Si tienes una adicción a la comida, no te lo van a decir. Te van a decir que es biológico, ¿vale? Yo he tenido días que estoy nervioso y me pongo un chuletón y me lo como. Y me sienta hasta mal, ¿vale? Es así. Es así, yo soy adicto al alcohol. A mí si me vienes y me dices que no, que eres adicto al alcohol, pero eres alcohólico, pero es que es porque es biológico, es genético y tal, ¿vale? Pero si yo bebo, me voy a emborrachar y voy a hacer, ¿entiendes? Me voy a poner malo, ¿entiendes? Entonces, ya me digas que es biológico, epigenético o lo que quieras, no puedo beber alcohol, ¿vale? Esto es así.
Y entonces, si no puedo beber alcohol, ¿qué más me da tomar una medicación que me cambie la epigenética? ¿Entiendes? Que no te lo va a cambiar, que es que no te lo va a cambiar, ¿vale? Pero si no puedo beber alcohol, dejo de beber alcohol y se acabó la historia, ¿vale? Controlo mi consumo de alcohol, que no es controlar, en mi caso es no bebo nada, y si es la comida, mi problema, si fuese la comida, pues sería controlar el consumo de comida, ¿vale? La alimentación, y ya está. Y te quitas de Ozempic, 900 euros al mes, pincharte, recuperar todo luego en forma ya de grasa al 100%, etcétera, ¿vale? Y esto es ser una persona sincera y, oye, pues mira, controlar la comida y se acabó, y se acaba la historia, ¿vale? Si es una adicción, hay comedores compulsivos anónimos, etcétera, como hay alcohólicos anónimos, ¿vale? No tomas alcohol, se acaba la historia, ¿vale? Da igual que sea genético, que sea tal, que sea culpa tuya, que sea culpa del otro, etcétera. No estamos buscando culpables, estamos buscando soluciones, y aquí lo que están haciendo es buscando enfermedades, buscando hacerse sentir responsables de tomar las pastillas a las personas que les va a sentar mal, en fin, vale, ya está. Es bastante... Sí. Y entra en agenda esto, ¿no? La obesidad entra en agenda porque ha aparecido un medicamento que por azar adelgaza. O sea, es básicamente eso, ¿no? Apareció pero los DSMs ya lo iban incluyendo, ¿eh? Ya lo iban incluyendo tanto el atracón como la obesidad como una enfermedad mental, porque amplía los campos y efectivamente pues con el Ozempic pues lo tendremos que ver. Pero el fármaco milagroso parece que no es tan milagroso, aunque hay gente que está muy contenta, sí. Ya. Luego también pasó con por ejemplo, no me sale ahora, la Viagra, ¿no? Fue un efecto secundario de un medicamento para el pulmón y de repente notan que el efecto secundario era que la gente tenía erecciones y tal. Y entonces se intentó comercializar el Viagra femenino y se hizo una campaña para hablar de los orgasmos de las mujeres, etcétera. Como no vendió bien ese medicamento o lo que sea, nos hemos olvidado de aquel problema de los orgasmos de las mujeres, ¿no? Bueno, ahí estuvieron con la testosterona en mujeres. No, pero por ejemplo, que decías con el Ozempic, que el otro día había un reportaje sobre ese asunto y me pareció, hubo un detalle muy curioso. Había una mujer que había estado obesa y ahora había llegado a los 90 kilos, es decir, había perdido 20 y tantos kilos. Y mientras decían que el éxito era la inyección, con el antidiabético y la comida más equilibrada, se veía la mesa donde estaban desayunando ella, su marido y sus niños. Y todo tenían comida procesada, nocillas, yogures de estos, vamos, mermeladas, y dices, pero bueno, ¿qué cambios gastronómicos ha hecho esta gente? Yo desayuno fruta. Por favor, sí. Es decir, esta mujer, si mantiene ese régimen, en cuanto deje el Ozempic, tiene que ir para arriba otra vez. Claro. O sea, lo único que le pasará es que le apetecerá comer menos, pero allí estaban las claves de su obesidad, estaban puestas en su mesa, aunque nadie las decía, pero estaban allí. Y sí, y a veces se cambia, porque lo que has dicho tú, la Viagra, se cambia el objetivo. La Viagra era interesante para los hombres maduros que no tenían erecciones, y al final lo descubrieron los metrosexuales, parece ser. Y bueno, pues oye, ¿qué vas a hacer? Sí. Bueno. Sí. Bien, vamos bien, ¿no? Yo más o menos, alguna cosa que tengamos más en el tintero, que digas, esto no hemos tocado. Sí, yo diría una cosa. Sí. Llama la atención de todas maneras, cuando hay cosas en esto del TDAH que estamos hablando, que cuando aparecen estudios que contradicen la idea de diagnosticar y medicar, es decir, aparecen
estudios que muestran que la mejoría de los casos va más relacionada con otras cosas, estas cosas no llegan a los prescriptores, no llegan a las asociaciones, porque nos hemos centrado en la guía del 2000, creo que es 2012 española, donde se hablaba del estudio MTA y nos hemos ido luego un poquito más para atrás. Se han seguido haciendo estudios y algunos han demostrado que las vertientes más psicológicas, más de apoyo, funcionan mejor que el Rubifen, mejor que los estimulantes, pero eso no ha llegado y no se ha transmitido a la población. Esa es una cosa que me gustaría decir. Y otra, que me parece muy interesante, es que una vez que tienes el muchacho o la muchacha tomando el psicofármaco, resulta que la muchacha no se desarrolla en el colegio mejor que lo que lo hacía antes. Algunas sí, algunas personas sí, que normalmente no. No se ordena, no se organiza mejor las tareas, no estudia más, no hace mejor los deberes, no va más rápido. Y entonces lo que se plantea es que además de tomar el psicofármaco, hay que ayudar a los niños a mejorar la clase. ¿Y cómo hay que mejorarlos? Implicando a los padres en las tareas, reforzando el aprendizaje, dando un poquito más tiempo en los exámenes y ayudando a organizarse. Y entonces se hacen estrategias. Es decir, se hacen estrategias para ayudar al niño que toma el psicofármaco, que son las estrategias que haría cualquier persona con sentido común si no tomara el psicofármaco. Es decir, que al final dices, toma el psicofármaco, pero para que estudie hay que hacer lo mismo que harías si no se lo tomara. Con lo cual es un auténtico disparate, excepto por el tema de la lógica. La lógica pone, tú le das el psicofármaco y haces eso y entonces mejora. Es decir, utiliza los métodos que harías normalmente con cualquier niño y funcionan. Y funcionan con el de psicofármaco, pero también funcionan con el que no le das psicofármaco, pero tú lo vendes como para la ayuda a los TDAH que les damos el psicofármaco. Me llama la atención porque la segunda guía encuentra esto. En la segunda guía, hecha en el 2017, hay algunas cuestiones también interesantes. En una de ellas, en el resumen de las conclusiones, llega a decir que la guía no puede aconsejar ningún método de tratamiento al carecer de resultados de seguridad y eficacia verdaderamente fiables. Fíjate qué conclusión es esa, que te derrumba todo lo... Pero, amigo, no tiene ningún problema esa guía en recomendarte todos los psicofármacos también. En la misma guía pueden estar las dos cosas y parecer que no se contradicen. Esta segunda guía además tiene un suplemento para padres y profesores, fundamentalmente para gente que trabajar con niños. En ese suplemento se soslaya totalmente esta conclusión de que no podemos aconsejar ningún tratamiento porque carecemos de evidencias sobre seguridad y eficacia. Eso no pone. Es breve, o sea, tampoco... No, claro, es breve y aparece en una esquinita, pero uno no puede pretender, uno puede pretender, pero no va a encontrar coherencia en las guías de práctica clínica. Te van a decir una cosa y la contraria sin ningún problema. Tú, como clínico, o tú, como la farmacéutica, utilizarás la parte que te interesa y la otra simplemente haces como que no existe. Y lo curioso que tiene esta guía es que la parte que la enseñan para los padres simplemente ignoran esta parte que señala sobre la eficacia y la seguridad. Yo creo que eso es muy interesante de esta guía y de cómo son, porque nos habla de cómo son las guías. La coherencia no está dentro de las guías, para nada. Y se supone que los profesionales que se quieren basar en las evidencias se tendrían que basar en las guías de práctica clínica porque resumen muy bien las evidencias y te dan los mejores protocolos de actuación. Pero tiene fallas por todos los lados. Vale, entonces estas guías van al prescriptor, al médico, al Ministerio de Sanidad... Estas guías las elaboran desde el Ministerio de Sanidad
y se dejan colgadas. Y la medicina ¿Y la farmacéutica cómo controla esta guía hecha por el Ministerio de Sanidad? Pues eso es una cuestión muy interesante. Uno podría pensar que las controla porque los que participan en la guía son gente que tiene conflictos de interés, son líderes de opinión de las farmacéuticas, claramente. Sí, uno podría pensar que es por ahí. Yo no lo sé, porque yo he participado en una de las guías, en esta segunda, y yo pensaba que sería la versión que te estoy dando. Es que la gente que es de esto insistirá para que se pongan sus conclusiones. Pero me he encontrado con una cosa que a mí me resulta todavía más perturbadora, que es que en la construcción de las guías no hay debate. No se debate. La segunda guía se hizo en base a 2 reuniones que participaron los núcleos de los que son los autores de la guía. En la primera se habló de encontrar las preguntas a las que tenía que responder la guía esta vez, y hablaron, encontraron una serie de preguntas, y en la segunda se habló de las preguntas que se habían encontrado y que ya se ponían ya en marcha para hacer la guía. Y esas fueron las 2 únicas reuniones que hubo. Al cabo de unos meses después de la segunda reunión, llegó la guía que se presentó a los que participaron y esperaron, pues, comentarios. Esos comentarios el comentario que hizo uno nunca se revirtió a todos los demás. Cada uno por separado. Cada uno por separado sí se hizo. Conozco gente que era de esos grupos, a ellos no les llegó ningún comentario. Luego se pasa a los revisores. A los revisores, que yo estaba, les llega la guía, la misma que les llegó a ellos, porque yo tenía las que llegó a ellos y la que me llegó a mí, y estuve comparando, era la misma palabra por palabra, letra por letra. No cambiaron nada. No cambió nada en esos 6 meses que pasó, ¿vale? Llega allí y te dan 3 semanas para que hagas los comentarios. Yo hice muchos comentarios. Yo me centré fundamentalmente en 2 aspectos de la conceptualización del TDAH, que me dijeron que eso no tocaba, que eso no se tocaba, aunque luego vi que se hizo un cambio añadiendo cosas sobre eso, y sobre la evaluación de los psicofármacos. Algún comentario me cogieron, pero nadie que yo sepa recibió mis comentarios aparte de los que se los mandé. Esos comentarios no pasaron a otros revisores que yo sepa, ni a los que hicieron la guía. Y después, ¡pum!, apareció la guía, ya estaba hecha. Es decir, lo que yo pensaba que sería una cosa, yo digo una cosa, el otro dirá otra, pues hombre, pues esto no es como tú dices porque esto es así. O quizás esto no, pero aquí estamos valorando esto, fíjate en este aspecto. Es decir, donde uno suponía que iba a haber debate, no había ningún debate. Ahora, si uno se pregunta quién ha hecho la guía, en realidad eran 3 personas. ¿Lo hicieron esas 3 personas? Pues yo no tengo ni idea, pero mucho trabajo me parece para 3 personas en unos pocos meses hacer toda esa guía. Esa guía se pudo hacer por trozos en cualquier sitio. Yo no lo sé, no me parece que es rastreable. Lo que sé es que desde luego no es una guía basada en el debate de los participantes, eso sí que lo puedo decir. Con lo cual, como influencia las farmacéuticas, pues yo no me enteré cómo lo hacen, porque desde luego no es que los que tenían conflictos de intereses participaran fuerte en un debate, eso no ocurrió. Sigue el dinero o los efectos de lo que ha pasado es que el Concerta y el Metal Fiesto... Todos los psicofármacos han seguido ampliando. De todas maneras, también hay otra cosa. Fíjate, en el Stratera es un fármaco para TDAH, un estimulante un poquito diferente. El estudio que recoge para el Stratera de adultos, que recoge la guía, llega a decir que no tiene ninguna utilidad. Y se recoge, y en la guía se recoge, el Stratera de adultos no es... Y uno se pregunta, ¿y eso
¿ha importado algo a los que venden Strattera para adultos? Pues no ha importado nada. El Strattera es la opción para adultos, aunque la guía diga que no tiene ningún sustento. O sea que si en el fondo cómo llega esto al mercado y cómo se comercializa tiene muchas vías, y desde luego no todas pasan por las guías de práctica clínica, aunque es un gran aval. Es un gran aval, el Sí. Parlamento Europeo, lo dices en tu artículo también, ¿no? Parlamento Europeo, o sea, muchas voces, hacer un coro polifónico, porque luego está el visitador también con la tal, el visitador hace maravillas también. Bueno, sí, sobre todo invita a formación. Invita a formación. Y a comidas también. Y a comidas de formación. No se puede invitar a... Creo que la ley impide ya esto de las comidas pero si es en un contexto de formación y hay que pararse a comer, pues para, sí. Vale, sí, en algún congreso en donde sea en Canarias o tal, o a donde vayan. Sí. Sí, en el pasado todavía era mucho más. Se ha hecho formación de antidepresivos aquí en la zona norte, llevando a la gente a asistir a unas conferencias al Círculo Polar Ártico. Bueno, ahí al Ártico, no sé si al Círculo Polar Ártico, pero cerca. Es decir, es un fin de 3-4 días muy agradables para Laponia, tal, ¿no? Para enterarte todo sobre tal cosa, sí. Vale. Y luego los médicos recetan lo que quieren, nadie les obliga a que receten eso, pero las ventas hacen así. Sí. Eso los estudios suelen decir eso. Los médicos piensan que las farmacéuticas influyen en sus compañeros, pero no en mí. Y cuando se estudia resulta que sí que influyen. Estás prescribiendo los efectos de la intervención de la farmacéutica sobre el prescriptor. Es brutal. El tema polifónico yo creo que tiene que quedar claro porque lo hemos visto, he dedicado un capítulo al tema de los pacientes profesionales, que es el acompáñame. Sí. Están los políticos y tal, pero todos bailan en la misma... Sí. ¿No? El tema polifónico es muy interesante porque muchas veces la mejor publicidad es aquella que no parece publicidad. Y entonces hay veces que aparecen en los noticiarios cosas, un minuto dedicada a un tipo de historia, de por ejemplo la diabetes y tal, y parece que es información neutra. Lo que no sabes es que es un publireportaje que no se explica como publireportaje. Y publireportajes aparecen en los periódicos, en las revistas, en los dominicales, los encuentras en las revistas que vas cuando vas al dentista, a la peluquería, y ahí encuentras, y dices, hombre, todo sobre la diabetes, y te están hablando pues de las últimas cosas. Fundamentalmente te están incitando a que te revises a ti mismo y acudas al médico. Por ejemplo, en las cosas de salud mental, sí. Ay, los niños hiperactivos. ¿Su hijo podría ser hiperactivo? Pues si en el colegio se levanta y habla, si le han avisado del colegio, igual debería pensar, fíjese en estos criterios. A veces no respeta el turno de palabra, a veces aparta a su hermano, a veces le interrumpe cuando está hablando, se sube a la silla, no sé qué, no sé cuántos. Pues si da más de 5 puntos, pues igual debería pensar en consultar al médico. Y sí, y vas, consultas al médico y tienes alguna probabilidad. No es difícil ser un niño hiperactivo. Un niño con trastorno de déficit atencional. Que los hay hiperactivos, los hay inatentos y los hay de mixtos. Sí, el médico tiene ahí una guía práctica o en lo tal o lo otro, sí, que han hecho, que se basa en un estudio que es fraudulento muchas veces o tal, o incluso en estudios que han durado 4 semanas y al crío le van a dar para años, sí. Eso, no se sabe los efectos secundarios. Los médicos y los clínicos suelen tener escalas de evaluación conductual. A veces no saben que algunas de ellas han sido generadas por las farmacéuticas. Los profesores también. Y pasas. A mí me gusta decir a la gente que se la pasen ellos mismos y que conteste con sinceridad, porque muchas veces das positivo en esas cosas. Yo les invito a pasar una escala de trastorno bipolar a amigos y dan trastorno bipolar. Con esas escalas no es muy difícil, claro. Cuando esas cosas se pasan en un colegio y esos niños son enviados para un profesional más, encuentran que solo el 15% podrían ser considerados
dignos de examinar, que los demás son falsos positivos directamente. Es decir, porque detectan mucho más, las redes captan mucho más peces de los que deberían. Sí. Hostia. Yo voy un poco más allá. Yo te veo a ti que, bien, o sea, estoy muy de acuerdo en todo lo que dices, pero yo veo mala intención en algunas cosas. O sea, por ejemplo, a mí no es casualidad que haya tanta comida basura, no es casualidad que aparezcan con medicamentos para la obesidad. O sea, esto de crear la sed y luego aparecer con el refresco a niveles ya muy oscuros. O sea, en Estados Unidos la fruta es carísima. O sea, yo compraba en Los Ángeles cuando vivía, compraba las patatas a $1 la unidad. La manzana era $1 y las bolsas de patatas valían menos, o sea, o igual, pero comías y te llenaba mucho más que una manzana, ¿no? Luego aparecen estos y todo cotiza en Wall Street, todo cotiza en la bolsa. Entonces te quiero decir, de un lado me los mandas para aquí y yo te los mando para allá de vuelta. Tenemos gente anoréxica, tenemos ahora obesidad, tenemos comida basura, tenemos unos precios en los supermercados de frutas. Yo, que no esté relacionado, me cuesta creer que no esté relacionado. Ay, sí, pero para que no esté relacionado, pues no sé, tendría que haber pocas mentes mundiales malignas que se concertaran para hacerlo así. No sé, yo lo que pienso es que hay dinámicas diferentes, pero efectivamente la alimentación, pues hombre, se conecta muy bien a la obesidad y la obesidad se conecta muy bien a entender la obesidad como un trastorno biológico y a un trastorno que requiere tratamiento, claro, sí, las cosas... Además te lleva a la depresión porque te han creado ese estigma de que eres gordo y tal y cual... Por ejemplo... Y luego además algún antidepresivo, y el antidepresivo te genera ideación suicida, y luego ya aparecemos con la esketamina para la ideación suicida. O sea, te quiero decir, no, vamos... Porque sí que es verdad que el Ozempic se está asociando a conductas suicidas también. Pero, a ver, yo diría es que son cosas que coinciden. Pero, por ejemplo, tú que dices lo de la depresión. Una de las cuestiones que está cambiando este mundo es que no se aceptan las emociones desagradables. Por eso se dividen, y esto lo hacemos los profesionales y los estudiosos, en emociones positivas y emociones negativas. ¿Cuáles son las negativas? Pues estas que nos resultan inquietantes. ¿Y cuáles son las positivas? Las que tienen que ver con nuestro bienestar, o sea, se asocian al optimismo. Y al final, ¿cuáles son las que valen? Pues son las positivas y todas las demás son, de hecho, como las llamamos negativas, son rechazables. Y si son rechazables, quiere decir que tú no deberías de tener sentimientos, sensaciones de estas, no deberías de estar triste, no deberías de estar enfadado, no deberías estar preocupado. Y cuando establecemos un mundo donde estar preocupado, enfadado, angustiado, es eso mismo negativo, ya estás estableciendo las razones para las que esas sensaciones tengan que ser eliminadas, cambiadas. ¿Y cómo cambiamos? Pues desde luego con drogas. Pero además va un poquito más allá, porque las sensaciones son cosas que tenemos las personas. Y cuando hablamos de positivas y negativas, les quitamos directamente la raíz. Yo estoy enfadado porque estoy enfadado. Pero ya no es yo estoy enfadado debido a que esto ha ocurrido, esto pasa, esto... Yo estoy triste y eres tú el que estás mal. Pero ya quitas la idea de estoy triste porque le ha atropellado el coche a mi perro, exactamente, me he quedado sin trabajo, he tenido una bronca con mi esposa, mi hija, fíjate lo que va a hacer. Es decir, le quitas la razón, las raíces de los sentimientos, los descontextualizas, haces sentimientos también basura, por decirlo de manera. Es decir, perdemos el sentido de la humanidad, de que los sentimientos solo son el reflejo
las señales de alerta de lo que nos está pasando en la vida. Y ya no necesitas arreglar la vida, necesitas arreglar los sentimientos. Es decir, estamos viendo una situación donde la gente tendría que estar bien aunque se estuviera con el agua al cuello. Y ese es, yo diría, el efecto más pernicioso de la medicalización de la vida cotidiana, que cada campaña de las farmacéuticas en el campo de lo verdaderamente humano es un grano más que se aporta a la medicalización de la vida cotidiana. Estamos enfermos o sanos, y punto, y no hay más. Y estar enfermo es tener todas esas clases de sentimientos que les llegamos negativos. Y la psicología se apunta a ello, se apunta también. Es decir, ¿por qué uno tiene sentimientos negativos? Pues porque tiene pensamientos negativos. Es decir, si cambian los pensamientos negativos, ya cambiarán los sentimientos. Dice, joder, y si la vida es así, ¿qué coño hago? Esa transición de entender la vida, de a mí me preocupa que no llego a fin de mes, me preocupa que no tengo el trabajo, eso es lo que me hace sentir mal, son los sentimientos lo importante, seguramente se inició ya con el mismo Freud. ¿Con el mismo? Freud. Freud en su juventud hablaba de su malestar en relación a no tener trabajo, a las preocupaciones que le daba su teoría, a cosas de la vida y a no cuidar bien de su familia. Pero si tú miras luego en su teoría, eso ya no está. El sufrimiento se relaciona con conflictos del inconsciente, conflictos inconscientes, barreras, es decir, ¡pum! Ahí se apuntó posterior a ello toda la psicología, toda la psiquiatría, todo lo que se generó, prácticamente todo, por suerte no todo, que se generó. La versión cognitivo-conductual es lo mismo. Tú te comportas en base a tus emociones y tus cogniciones. Tienes sentimientos, tienes sensaciones de alarma porque tienes pensamientos negativos. O sea, la conductual es que tú actúas de tal manera porque te falta cierta información o tal. ¿O? No, actúas inadecuadamente porque tienes unos sesgos cognitivos, por ejemplo, pensamiento dicotómico, es todo o blanco o negro, o generalizas demasiado las cosas. Vale. Eso es la explicación para tu malestar. Sí, para tu malestar. Entonces eso te provoca unos sentimientos que si cambias los pensamientos, pues cambian también los sentimientos y cambias tu conducta, ese tipo de cosas. Si lo piensas, la persona que tiene miedo al ascensor no puede entrar al ascensor porque nota que le falta el aire, porque está pensando que en el ascensor le va a producir una serie de cosas. Es decir, tiene unos pensamientos negativos. Si tú le ayudas a manejar esos pensamientos negativos, cambiará esa reacción y podrá entrar en el ascensor. Cosa que si lo consigues es bien cierta, ¿ve? Pero me refiero que ese es el tipo de lógica para todo, para la vida, sí. Claro, y en el caso del ascensor cuadra, pero en el caso de tengo un vecino que me apunta con un rifle todas las mañanas y me tal, pues... bueno, en el ascensor cuadra a medias, en otras cosas cuadra a medias y en otras cosas no cuadra nada. Ya. Es decir, como por ejemplo en una que no cuadre me puedo... Hombre, pues por ejemplo, en que la gente no tiene la actitud suficientemente optimista ante el mundo laboral cuando no hay trabajo. Vale. Cuando no hay trabajo, pues estás jodido. Y puedes mejorar la actitud optimista, incluso igual hasta te ayuda. Pero el problema es otro. Es la oferta laboral. Sí. Sí, o te van a echar de casa, no hay casa... Cosas así. Vale, ya te entiendo, ya. Sí, no, es decir, realmente los problemas primarios de la gente están más en el vivir, sin negar que no haya problemas, verdaderos enredos mentales. Eso no lo estoy negando, pero tenemos la tendencia a ver todo enredo mental cuando las condiciones de la vida son difíciles. Entonces, podemos intentar hacer a veces psicoterapia con gente que está viviendo en estados de pobreza y calamitosos que no tienen demasiado sentido, porque lo agobiante es la situación vital. Si manejas la situación vital, igual hasta a la persona no le pasa nada. Puede que no le pase nada. Claro. Pero por eso la mayor parte de las personas que se les diagnostican trastorno mental son gente que vive en condiciones difíciles, en condiciones de dificultad.
con conflictos familiares, conflictos laborales, problemas de ajuste vital, cuestiones de esas. O sea, la mayor parte de las veces hay situaciones vitales a la vuelta de la esquina, te diría yo, casi directamente visibles. Pero los profesionales se encargan de la parte mental. Ahí te aparecen ya las ratas, los buitres, la Confederación Española de Salud Mental, etcétera. No sé yo si... que está organizado el mundo así. Ya. Existe la enfermedad mental. ¿Qué es esto? Es sufrimiento psicosocial, en algunos casos es sufrimiento psicosocial, en otros es enfermedad mental, no existe para nada ni lo uno ni lo otro. Vamos a preguntarnos, ¿de qué enfermedad mental me estás hablando ahora? Esquizofrenia. Vale. Si nosotros nos preguntamos si a las personas que hemos diagnosticado de esquizofrenia les ha pasado algo fuerte en la vida, ¿qué crees que nos encontraríamos? Que probablemente sí. Bien. ¿Qué les ha pasado? En un 70 y un 80% han sufrido abusos y maltrato en la infancia. Si han sufrido más de 2 o 3 formas de maltrato, las posibilidades de tener delirios y alucinaciones aumentan. Y si han sufrido hasta 5 veces de maltrato, respecto a la población aumenta 151 veces. O sea, que podemos decir que la relación entre el diagnóstico que nosotros llamamos esquizofrenia, con los problemas que tiene fiabilidad y validez, y adversidades fuertes en la infancia es bastante clara. Si nos preguntamos esto mismo en trastorno límite de la personalidad, encontraremos cosas parecidas. Y si nos lo preguntamos en cualquier ámbito de lo que llamamos enfermedades mentales, encontraremos que a las personas les están pasando o les pasan cosas importantes y graves, en la mayoría de las veces. Desde luego hay pruebas sobre eso mucho más que para cualquier marcador bioquímico. Y si hacemos la pregunta al revés, ¿qué le ocurre a la gente que lo pasa mal en su infancia y su adolescencia? ¿Les afecta eso en el vivir? Y encontraremos que también. Es decir, si lo preguntamos a la gente que acude a los servicios, encontramos los antecedentes claramente. Y si lo preguntamos a la gente que lo ha pasado fatal, también encontramos que les afecta en la vida de forma importante. Pero siempre como humanos, Hay gente que lo ha pasado realmente mal y ha encontrado un camino. Y no aparecerá nunca en los servicios. Y habrá gente que puede llegar al delirio igual sin adversidades en la infancia, pero desde luego podemos estar seguros con adversidades de algún tipo. Si nosotros le preguntamos a los profesionales, oye, a tus pacientes, estos, los más graves que ves, ¿tú dirías que les ha pasado en la vida algo? Todos te dirán que sí. Lo dicen que sí, yo lo he preguntado y dicen que sí. ¿Qué nos dice esto? Pues yo creo que nos dicen cosas bastante sencillas y diría yo bastante interesantes y bastante diferentes a lo que nos diría el modelo biomédico. Que si te pasa algo fuerte en la vida, eso te impacta de alguna manera. Creo que nadie puede negar. Y te impacta de una manera que tus necesidades básicas pueden verse limitadas. Es decir, si yo me quedo sin trabajo, eso me puede impactar de muchas maneras. Si tengo un entorno familiar que me apoya y con posibles, seguramente me impactará menos. Pero si vivo en unas circunstancias más complicadas, pues igual me impacta, pues para no poder seguir con los estudios, para tenerme que ir de este piso que estoy compartiendo y volver a casa a mis padres, para dejar de salir con los amigos los fines de semana, para no comprar libros, para no poder ir a los conciertos, o de formas mucho más graves. Es decir, las cosas que a mí nos pasan nos impactan. Ese impacto en las situaciones más graves se pueden calificar de amenazas. Amenazas a las necesidades básicas.
¿Y qué hacemos los seres cuando tenemos amenazas? Pues ante las amenazas respondemos. De muchas maneras. Hay 3 formas de responder básicas para todos los seres. 1, pelearse contra la amenaza, es decir, intentar vencerla. Otra, huir de la amenaza, retirarnos y alejarnos. Y otra, que es quedarnos parados. La respuesta de congelamiento. Los seres humanos hacen estas 3 cosas de forma combinada y de forma muy original. De formas muy originales. Las amenazas y lo que nos ha ocurrido depende también de una cosa que es muy importante en los seres humanos, del sentido y el significado que le damos a las cosas. Yo si voy paseando por un camino y me aparece un toro, me asusto e intento protegerme y esconderme y saltarme con lo que sea, o quedarme quieto para que no piense que soy peligroso y no me pase nada. Vale. Pero si estoy en San Fermín y soy navarro, igual el toro no lo veo de esa manera. Lo veo como algo de iniciación, algo de ser pamplonín, me pongo delante de él. Es decir, depende del significado. Las cosas siempre van a depender del significado. Significados también los damos también de formas muy complejas. Es decir, que tenemos cosas que nos pasan, que nos impactan, nos limitan las necesidades, que significamos y que respondemos. Respondemos para subsanar eso que nos ha pasado. A veces respondemos a nuestros sentimientos y otras veces respondemos a la realidad o a veces respondemos a las 2 mismas cosas. Entonces, si partimos de aquí, podemos entender que las personas a veces responden de formas que yo no entiendo cómo responden. Si yo estoy en una reunión con amigos y amigas y están estos 2 contando lo contento que están con el bebé que han tenido, fíjate qué mágico es, no sé qué, y están todos contentos, y de pronto alguien se levanta llorando, da un portazo y se va, nosotros no entendemos qué ha pasado. Para saber lo que ha pasado le tendríamos que preguntar a ella. ¿Y qué le ha podido pasar? Pues le ha podido pasar que ella había estado enamorado del chico de y ahora se siente dolida. O le ha podido pasar que ella precisamente unas semanas antes le han dicho que no va a ser fértil y eso le trae mucha tristeza. Le ha podido pasar muchas, pero nosotros no lo sabemos. Y es raro lo que ha respondido. La única manera de saber por qué la gente responde como responde es hablando con ella. Y hablando con ella, pues igual podemos saber, a veces no hablando un ratito, a veces hablando mucho ratito, podemos saber por qué bebe, podemos saber qué sentido tiene esas voces que está escuchando, podemos saber por qué está tan hundido, pero para eso necesitamos hablar con ella. Es decir, necesitamos tener el contacto con ella. Y entonces, si te fijas, esta forma de entender las cosas muy simplemente explicada, nos engancha al mundo de la vida de una manera mucho mejor que la medicalización de la vida cotidiana. A la gente le pasan cosas y todos estamos respondiendo a cosas que nos pasan. Tú estás respondiendo a cosas que nos pasan y yo estoy respondiendo a cosas que nos pasan y algunas las hemos provocado que nos pasen entre nosotros 2. Es la vida. Sí, sí. Sí, y esas cosas que nos pasan, a las que estoy respondiendo, una parte la sé yo y no la sabes tú, y otra parte la sabes tú y no la sé yo. Y hay una parte que ni siquiera yo me la sé muy bien de lo que me pasa, porque está muy unida a mi manera de ser, por las vivencias que he tenido que se enganchan a nuestro cuerpo, se enganchan totalmente a nuestras memorias y a nuestra vida. Sí, sí. Sí, llevándolo al cine es un poco, cuando creas un personaje de ficción, ¿no? Es un poco qué es lo que dice, qué es lo que piensa y qué es lo que ni siquiera piensa, no se atreve ni a pensar, ¿no? Ahí hay una... Exactamente, sí. Efectivamente, tú lo has dicho, el cine se basa en argumentos. El modelo biomédico no se basa en argumentos. Esto te pasa porque te ha ocurrido esto. No está descolgado de la vida. Y a lo más, la vida, pues mira, has tenido mala suerte.
Pero el cine y la literatura es fundamentalmente narrativa. La gente sale de unos sitios, les pasan cosas, se las arreglan como pueden, vivencian las cosas de otra manera, se relacionan con tal y llegan a hacer ciertas cosas, ¿eh? Y resuelven las cosas cuando las resuelven, o el argumento resuelve la vida de diferentes maneras. Sí, sí. Muy interesante, ¿eh? Esto, la verdad que... No. Entonces, reducirlo todo, ¿hay enfermedad mental o es sufrimiento psicosocial? Pues no, es dónde empieza, dónde acaba la cosa y ver, ¿no? Vale, vale. Muy bien, muy bien. Pues tengo bastante buen material, no sé si quieres seguimos o... No, yo creo que paramos. Paramos, vale. Y en todo caso ya haremos una segunda sesión, vale. Aclarando algunos puntos. Vale, pues vamos a hacer... Espera, voy a hacer claqueta final. Claqueta final 2, claqueta final 3 y ya está. Ahora sí. Vale. Voy a apagar esto bien. Oye, al final se nos ha calentado el día, ¿eh? Sí, la chaqueta ya sobraba. Sí, ahí está bien, ahí está bien. Vale.